¿Cómo están? Estamos comenzando Combinación Clave y nuestra primera entrevistada es Jimena Fuentes, agente chilena ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. En este caso que ha vuelto a reflotar, Jimena, el caso del río Silala. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Oye, porque hasta había quedado medio así como submarineado el caso del río Silala y de pronto, ¡paf! Bueno, eso que haya quedado muy submarineado es un muy buen signo, ¿verdad? Porque ustedes ven cómo Bolivia le encanta usar comunicacionalmente para su público interno estos casos en La Haya. Entonces el público a lo mejor se debería preguntar, ¿y por qué Bolivia no ha hablado mucho todo este tiempo después que nosotros presentamos nuestra demanda? A lo mejor nuestra demanda los dejó knockout por un rato. A lo mejor la demanda era demasiado buena. Yo creo, estoy convencidísima de eso. A ver, cuéntanos un poquitito sobre la demanda, porque se ha hablado mucho sobre todos los otros temas que ha habido en términos de Bolivia y antes de Perú, pero el caso del río Silala, ¿dónde está específicamente el punto que Chile está haciendo respecto de eso? Bueno, partamos por primero lo que Bolivia cuestiona, porque esta controversia se inicia cuando Bolivia en el año 99 cuestiona, o sea, pone en duda el carácter internacional del río Silala. Es la primera vez que lo hace. El río Silala existe ahí desde hace miles de años. Lo reconocieron como río durante 100 años. Y en 99 viene este cuestionamiento. Para Chile fue muy sorpresivo porque además Bolivia, cuando dice no es un río internacional, no presenta ningún antecedente científico para probar eso. Así que ahí comienza, podríamos decir, la controversia, hasta que en el año 2016, el 23 de marzo del 2016, que era el Día del Mar, Evo Morales es el que anuncia una demanda. Dice, Chile es un ladrón de aguas, nos trata así. Chile es un ladrón de aguas, nosotros vamos a presentar otra demanda en la Corte. Ahí nosotros analizamos el tema, vimos que nosotros teníamos todos los fundamentos, pero también nos dimos cuenta de una cosa cuando el canciller Choquehuanca en esa época dice, nos vamos a demorar 2 años en preparar la demanda. Dijimos, 2 años de uso comunicacional sin ninguna prueba, sin ningún antecedente científico, esto no puede ser. Tenemos que ir a la Corte para que rápidamente se pronuncie de que esto es un río, de que hay certeza jurídica y parar este uso comunicacional. Así es que, y además que amenazaban con cortarnos el agua. Presentamos la demanda nosotros y dio un primer resultado positivo, que fue, como tú dices, mantener callado a Bolivia por todo este tiempo, hasta ahora. Hasta ahora que después de anunciar que no nos iban a contrademandar porque sus abogados les habían recomendado que no nos contrademandaran porque probablemente no tenían antecedentes, y entre gallo y medianoche aparece esta contrademanda y claro, ahora sí vuelven a hacer el uso comunicacional al que están acostumbrados. Ahora, en el caso del río Silala, lo que está negando Bolivia, entiendo, un poco tú lo habías dicho, el que tuviera el carácter de río internacional. ¿Cómo se define cuando un río es internacional? Porque puede parecer casi de perogrullo. Bueno, si es que el río pasa por un país, después entra a otro país, automáticamente se hace internacional, ¿no? Es tan fácil como eso. O es muy tonto lo que estoy diciendo. No, es absolutamente claro y es tan simple como eso. Cuando un río internacional, cuando un curso de agua internacional, sus partes están ubicadas en territorio de 2 estados, es un río internacional. ¿Y qué dice el derecho internacional? Los 2 estados tienen derecho a usarlo. ¿Qué es lo que pretende Bolivia en todas sus aseveraciones, algunas de las cuales son más digamos, difíciles de entender que otras? Pero básicamente lo que está alegando es, yo soy el estado de aguas arriba, yo soy el dueño del agua. ¿Se imaginan ustedes que ese fuera el argumento en Europa respecto de ríos que cruzan 7 países y que el estado de aguas arriba dijera, yo soy el dueño del agua? Eso es inaceptable en derecho internacional. En derecho internacional la regla es uso razonable y equitativo por todos los ribereños. Ahora, ¿qué es lo que dice Bolivia? Mire, esta agua nace en Bolivia, efectivamente, nace en Bolivia, y después fíjese usted que permanecería emposada en territorio boliviano sin cruzar a Chile, a pesar de que existe una pendiente de un 4,3%. Es decir, la topografía del terreno hace que esta agua solo pueda fluir hacia Chile. Entonces el caso chileno es muy simple. Sí, interesante. Estaba escuchándote atentamente. ¿Por qué se dice de que un río nace donde primero aparece? Porque
en términos estrictos, la formación de un río no tiene que ver con el lugar donde primero aparece. El río se forma por conjunciones de aguas que llegan de otros lados. Hay vertientes, sin duda, pero hay aguas lluvias también que hacen río. Tú hablaste de la pendiente, que es una situación que fuerza al río a tomar una determinada trayectoria. Y si es que alguien está tan convencido que es dueño de algo porque empieza en su territorio, lo podría canalizar, supongo, también. Bueno, mira, déjame explicarte un poco aquí va a salir mi lado científico. El lado científico muy interesante. Mi lado científico. Los ríos, ¿verdad?, se alimentan, el agua surge en alguna parte, hay una contribución de agua en alguna parte. Ahora, tú tienes razón. Normalmente hay una cuenca, sí, y las aguas se contribuye a agua, al río, en toda esa cuenca, ¿verdad? Muchas veces de agua lluvia, en que el agua fluye por el territorio de estos distintos estados hacia un río. Otras veces los ríos son una mezcla de aguas lluvia con agua subterránea. Por ejemplo, el Támesis es un río en Londres. Surge, exacto, que cruza por varios territorios en el sur del Reino Unido. Es un río cuya alimentación es de agua subterránea. Los ríos en el desierto, acá en Chile, Perú, Bolivia, son casi todos de alimentación, más que nada, subterránea. Eso pasa con el Lauca, eso pasa con el Silala, eso pasa con el Caquena, etc. Río Silala, entonces, obedece a este régimen. Es un sistema de aguas superficiales y subterráneas. Por eso, cuando Bolivia, ustedes vieron las declaraciones del presidente Evo Morales, cuando Bolivia dice, aquí hay, y distingue, hay aguas, hay flujo natural y flujo artificial. ¿Qué es eso? No se entiende. Todo el agua que está en este sistema pertenece al sistema del Silala. Todas las aguas que hay en el sistema son obviamente naturales. ¿De dónde van a venir? Te está hablando como si de repente llegara callado al río una flota de camiones con agua mineral embotellada y lo diera vuelta y lo diera al río. Es ridículo. Claro. ¿Me entiende usted? Entonces, tenemos un sistema, este es un típico sistema de aguas superficiales con aguas subterráneas. La alimentación del río es, en su mayor parte, de agua subterránea. Ahora, esa alimentación del río ocurre en Bolivia, con las llamadas vertientes que ellos señalan, pero ocurre a todo lo largo del río, y por eso es muy interesante tu pregunta. Las contribuciones de agua subterránea se dan en todo el trayecto del río, incluso en Chile también. Chile también aporta agua subterránea cuando ya está en el territorio chileno. Bueno, y por lo tanto, el tema que tiene que resolver la Corte, ¿cuál es? No solamente determinar si es que este es un río internacional o no, sino que además supongo que a ver qué le corresponde a quién. Las reglas aplicables, eso es lo que nosotros señalamos. Entonces, primero le pedimos a la Corte que declare que este es un curso de agua internacional, es decir, un sistema de aguas subterráneas y aguas superficiales que se ubica en el territorio tanto de Bolivia como de Chile. Por lo tanto, los dos son ribereños de este curso de agua internacional y por lo tanto los dos tienen derecho a usarlo. Luego Chile dice, el uso que yo hago de las aguas del Silala, porque lo hago en mi territorio, es o se conforma con la regla que se aplica en estos casos, que es la regla del uso equitativo y razonable. El uso que yo hago es equitativo y razonable. Y efectivamente lo es, porque nosotros somos el estado de cursos de agua abajo. Entonces, el uso que nosotros hacemos no afecta a Bolivia en nada. ¿Ya? Por definición lógica. Exacto. Y otra cosa interesante es que Bolivia no tiene usos significativos del agua del Silala. Eso es así, efectivamente. Solamente está el puesto militar, que tendrá unos 12 soldados que usarán el agua del Silala. Intentó probablemente hacer un uso mayor, ha intentado en el curso de la historia hacer algunos usos, pero el lugar es tan apartado, tan difícil para ellos llegar, que no hay usos, la verdad. Intentaron construir, ustedes vieron en las fotos satelitales, se puede ver unas 10 casitas, construyeron ahí. Para dar sensación de poblamiento. Probablemente, o para poblarlas, pero finalmente llegó nuestra demanda mucho antes que las pudieran poblar. Entonces están las 10 casitas vacías, nadie usa el agua ahí. No hay usos significativos en Bolivia. Ahora, nosotros, a diferencia de Bolivia, no alegamos ser propietarios del agua del Silala. Nosotros reconocemos que la regla es uso razonable y equitativo. Eso quiere decir que Bolivia también podría usar una parte de este curso de agua en su territorio. Lo que pasa es que no lo ha hecho. No ha presentado ningún plan,
real de uso de las aguas del Silala. Pero estamos conversando con Jimena Fuentes, agente chilena ante la Corte Internacional de Justicia en el caso Río Silala. Jimena, sí, pero hay una diferencia. No es igual que las dos partes, el que está río arriba y el que está río abajo, exploten el curso de aguas en su territorio. Porque el que está río abajo, como tú dijiste, no afecta al que está río arriba. Pero el que está río arriba sí afecta al que está río abajo. Por lo tanto, si tú dijeras, oye, si Bolivia dijera, bueno, la verdad voy a explotar este asunto y voy a usar, no sé, el 80% del agua que tengo en mi territorio. Lo que te llega de vuelta para abajo es una merma inducida por quien estará río arriba, digamos, que nunca se va a producir al revés. Exactamente, por eso nosotros en nuestra demanda, además de señalar que nosotros tenemos derecho al uso del río conforme a la regla del uso razonable y equitativo, también dijimos, si Bolivia quiere usar el río, tiene ciertas obligaciones con nosotros. Nos tiene que informar, tiene que intercambiar información y sobre todo tiene que evitar causarle daño al río. No puede contaminarlo, ¿verdad? Tiene que mantener un cuidado de no afectar los intereses del estado de curso agua abajo. Así que eso también está dentro de nuestra demanda. ¿Cuándo se ve esta demanda, Jimena? Bueno, ustedes ven ahora, los plazos son los... No hay plazos, ahora hay que fijar los plazos, no hay plazos predeterminados. Tenemos que tener una reunión con el presidente de la Corte, nos tiene que citar a una reunión ambas partes, y allí nos va a hacer una pregunta, que es si Chile quiere o no quiere una segunda ronda de alegatos escritos, es decir, réplica de Chile para su demanda, si desea presentar una réplica. Si nosotros y la Corte aceptara que Chile puede presentar una réplica, Bolivia obviamente tendría derecho a una dúplica. Ahora, está el tema de la contrademanda, ¿verdad? Para aclarar las cosas, la contrademanda se llama en Chile, se llamaría una demanda reconvencional. Se ve en el mismo procedimiento, porque mucha gente yo creo que se ha confundido y piensan que ahora se inició un tercer juicio contra Chile. No, es simplemente un incidente dentro de la demanda que nosotros presentamos. Se ve conjuntamente. Entonces ahora se junta todo. Si yo pidiera réplica y me la concedieran, entonces también tendría que presentar una respuesta a la contrademanda de Bolivia conjuntamente. Y luego se verá si hay réplica y dúplica de esa contrademanda. En fin, si se dieran todos estos pasos procesales previstos para el caso, a lo más se agregaría un escrito. Es todo el efecto que tiene dentro de lo que es plazos, ¿ya? Pero nosotros no hemos tomado todavía ninguna decisión sobre si necesitamos o no necesitamos réplica, porque necesitamos analizarla. Nos acaba de llegar la contrademanda con todos sus informes técnicos, ¿verdad? Tenemos que analizarla y para eso tú sabes que tenemos una reunión en Londres, sí, pues. De todo el equipo chileno con el equipo... Esto es una vez más, hay que contratar abogados allá y con todo mis abogados internacionales, exacto, y ahí sí... ¿Son los mismos de la vez anterior o...? No. Estos son abogados especialistas. Estos son ribereños. Estos son especialistas en ríos. Exacto. ¿Así? Como yo. Porque así tú sabes. Soy especialista fluvial. Es que yo partí de muy abogado fluvial. Yo partí muy chica con este tema porque yo hice mi doctorado en Oxford. Sí. Y lo hice en cursos de agua internacional. Ah, mira. Así es que esto Estabas previendo ya que se venía algo sí, así. fue providencial. Eso debería haber en la cápita. Si usted quiere saber, yo soy abogado corporativista, yo soy abogado constitucional, yo soy abogado fluvial. Yo soy abogado de río internacional. Claro, entonces, de ríos internacionales. Claro, mis abogados internacionales, el equipo, sobre todo los internacionales, son especialistas en aguas internacionales, en derecho internacional ambiental. Jimena, dime una cosa. Tú mencionaste que Bolivia no ha tenido una labor en torno al río, más allá de tratar de demostrar que puede poblar con esas casas y cosas. Sin embargo, en el caso chileno, ¿cómo se usan las aguas del río Silala? Bueno, en el caso chileno hay un uso que es bastante antiguo. De hecho, la primera concesión que se otorga de aguas la da Chile en territorio chileno. 1906 le otorga una concesión de aguas al... de Iquique, mira. Bueno, de hecho, la otra vez que fui a Iquique pasé por el museo y miré la exposición que tienen sobre... Sí. Bueno, mira, está la empresa del ferrocarril Antofagasta, Bolivia. Sí. Es una empresa muy antigua. El origen son capitales británicos en esa época. Y efectivamente el ferrocarril, la empresa del ferrocarril, solicita una concesión de aguas a Chile. Y Chile se la otorga en territorio chileno para
para otorgar agua potable a Antofagasta, a la ciudad de Antofagasta. Esa es la primera concesión. Ahora, ¿por qué el ferrocarril después le pide una concesión también a Bolivia? Más arriba, en 1908. Y es porque en Chile la concesión que se le otorga le pone una restricción. Le dice, usted puede usar el agua solo para consumo humano. Y resulta que el ferrocarril tenía dos negocios, por así decirlo. Uno, el agua potable para Antofagasta, y el otro negocio es vapor, el ferrocarril. Lógico, exactamente. Vapor para la caldera. Exacto, son las máquinas a vapor, necesitan agua. Pero no la puede, la de Chile tiene esta restricción. Entonces se le ocurre al ferrocarril y dice, bueno, podríamos pedirle también en el territorio de Bolivia, a Bolivia, otra concesión que no tenga esta limitación. Y efectivamente se la otorgan, 1908, sin restricción. Entonces ahí sí pueden usar el agua para las locomotoras. Pero esto es muy decidor. Si Chile otorgó una concesión en 1906, es porque el agua efectivamente fluía naturalmente a Chile en territorio chileno. Chile jamás ha hecho nada, ningún acto jurídico, ningún acto material, Chile como Estado, en el territorio de Bolivia. No podría haberlo hecho. Jimena Fuentes, esto en términos de plazos, ¿cuándo? Tú no me mencionaste plazo, pero es una cosa de larga data, todavía falta mucho para resolverlo primero. Todo dependerá de los plazos que nos dé la Corte, ¿verdad? Y de lo que nosotros pidamos también, es decir, si queremos réplica, si no queremos réplica. Así es que todavía es un poco temprano, pero en unas semanas más, en un mes más, vamos a probablemente tener claridad de cómo sigue el proceso. Sería bueno una sugerencia comunicacional. Claro, exactamente, es de formación profesional, pero sería bueno que se explicara un poquitito el caso del río Silala un poco más, no solamente cada vez que tú vas a un medio de comunicación, sino que existiese una comunicación un poco más completa, llana, de utilización en las conversaciones diarias, porque la idea del río Silala no estaba metida dentro de las situaciones tan típicas como las que había históricamente con Bolivia y con Perú, y por lo tanto aparece como una cosa que cuesta explicarla a veces. Y según lo que tú has dicho, no es tan difícil entender cuál es el problema. No, pues súper simple entender cuál es el problema. Entonces, sí, tienes razón. Yo trato de hacerlo cada vez que voy a la radio, que me invitan, a la televisión, pero igual es un tema que tiene este aspecto científico que realmente a la gente no le interesa tanto, ¿verdad? O que no es tan fácil a veces. Bueno, estamos aguas abajo, que es una situación que nos coloca en objetivamente en una situación de vulnerabilidad respecto de lo que haga Bolivia. Exactamente, y mira, y en todas estas materias de cursos de agua, lo más importante es que la regla del derecho internacional es una regla de sentido común, finalmente, que es, a ver, todos los ribereños tienen derecho a usar el río, pero todos los ribereños también tienen que tener en cuenta los intereses de los distintos países que tienen derecho a usar esta agua. Entonces, tratemos de buscar una fórmula, ¿verdad?, que pueda compatibilizar los intereses de todos. Y eso se llama uso razonable y equitativo. Entonces, aquí es el puro sentido común. Jimena Fuentes, te quiero agradecer que hayas estado con nosotros hoy día en Conversación. ¿Puedo decir algo más? Diga lo que quiera. No, quiero decir algo más sobre esto de la suspensión del Comité de Frontera. Ah, sí. ¿Verdad? Porque, mira, Bolivia ha dicho que nosotros suspendimos el Comité de Frontera porque estábamos muy enojados con la contrademanda. Es un castigo. Claro. Y la verdad es que, a ver, aquí hay uso comunicacional. Yo voy a decir realmente lo que ocurrió. A mí la contrademanda y a todos, a Chile, nosotros vemos la contrademanda simplemente como un mecanismo al cual puede acudir el Estado demandado. Está esta posibilidad en el artículo 80 de las reglas de la Corte. Nadie se va a sentir ofendido porque Bolivia presenta una contrademanda, en verdad. Además, ya nos habían anunciado el día siguiente a nuestra demanda que nos querían contrademandar, y lo teníamos totalmente previsto. Después el canciller Guanacuni dice, no vamos a contrademandar. Bueno, dijimos nosotros que no contrademanden. Después viene la contrademanda, ya probablemente porque había mucha presión interna. Perfecto, no hay ningún problema con eso. Nadie se va a sentir ofendido. ¿Cuál fue el problema? El problema fue que aquí hubo una actitud, una acción yo diría, de mala fe de Bolivia, cuando entrega su contramemoria el día viernes, 31 de agosto, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, lo que sucede en esos casos
es que si entrega, se le tiene que hacer inmediatamente entrega también a Chile, a la otra parte. Sobre todo porque Bolivia inicia inmediatamente sus declaraciones de prensa. Aparece el presidente Morales, el canciller Guanacuni, el ministro de Justicia y Transparencia, el director de Diremar, todos contando de qué se trata su contrademanda. Y Chile no la conoce. Y Chile la conoció al final, pero ¿qué es lo que hacen ellos? La fecha de entrega era el lunes 3 de septiembre. Entonces presentaron el viernes, pero le dicen a la Corte, oiga, yo le estoy adelantando esto para que lo tenga ahí, depositado, pero la fecha oficial de entrega es el lunes. Así es que, bueno, Chile se va a enterar del contenido de nuestra contrademanda, va a recibir una copia el lunes. Ya, tampoco tengo problema con eso, pero no salga el día viernes a explicar, a dar sendas declaraciones de prensa y Chile que no tenga acceso al documento. Yo lo encuentro realmente grave. Se regalaron 2 días de, todo el fin de semana, propaganda. 3 días. 3 días viernes, sábado, domingo. Entonces, mira, nosotros al final, porque la Corte vio que estaban dando todas las conferencias de prensa, obviamente nosotros tuvimos acceso, que era lo que corresponde en justicia, ¿verdad? Así es que ese es el motivo, la mala fe en que se ha comportado Bolivia como litigante en este caso, ¿ya? Así que ese fue el motivo. Yo lo lamento harto, yo lo lamento mucho, porque fue Chile quien propuso la fecha del Comité de Frontera. Yo misma le propuse a la vicecanciller Almendras que esto fuera el 5 y 6 de septiembre. Entonces, nosotros sí teníamos mucho interés en ello. Se viene cueca, entonces. Y sí, yo lamento que hayan hecho esto, pero en verdad fue un acto bastante poco deferente con Chile. Jimena Fuentes, una vez más, muchas gracias por haber estado con nosotros. Ok, muchas gracias a ti por invitarme. Adiós. Volvemos. No te separes de la 92.9. Ya regresamos con más opinión y debate en Combinación Clave. Quédate en la clave. A las